Detén los músculos de la pantorrilla. Siéntate en la alfombrilla durante 20 minutos por la mañana, mientras, por ejemplo, desayunas, o 20 minutos a 70 grados. Acuéstate de espaldas o de estómago o sobre el pecho o con las articulaciones de los hombros o la zona de las articulaciones de los hombros o las articulaciones de la cadera. Es decir, proporciona beneficios durante la cauterización. Alguna parte de tu cuerpo donde sea más necesario hacer esto, pero temprano en la mañana, moviliza tu sistema inmunológico para todo el día que te espera. El siguiente tema que me gustaría mencionar es el uso del pequeño turmalina. ¡Hurra! Es la salud de los vasos sanguíneos. Los vasos son el asesino más serio de las personas, porque más personas mueren a causa de enfermedades vasculares que de cualquier otra cosa. ¿Qué aporta la cerámica de turmalina para la salud de los vasos sanguíneos? Lo más valioso y lo más simple son los iones y el campo magnético. Para que la sangre circule por los vasos, es necesario que las células sanguíneas no se adhieran entre sí. La sangre debe ser fluida. Para esto, en la superficie de cada célula sanguínea debe haber una cantidad suficiente de iones negativos, al igual que en la pared del vaso o en la naturaleza, donde hoy en día las personas están cada vez menos o gracias a la cerámica de turmalina. Iones necesarios para diluir la sangre. En este caso, el modo de aplicación de la cerámica de turmalina está absolutamente indicado, siempre para todos. Comenzando con la cerámica apagada, es decir, se puede usar la cerámica incluso en estado apagado y la dilución de la sangre seguirá mejorando. Cuanto más alta sea la temperatura de la cerámica de turmalina, más efectivo será el efecto de la ionización. Pero ya a temperaturas bajas. La cerámica es aplicable para diversos problemas vasculares relacionados con la aterosclerosis, enfermedades venosas crónicas, enfermedad isquémica del corazón, estado después de un accidente cerebrovascular, infartos, hipertensión. Esto es lo más simple, lo más fácil, sobre lo que menos preguntas se hacen. Es decir, una temperatura de 40 a 45 grados las 24 horas. Y de Esteban, visitante del Salón UGBS en Lviv. Conozco UGBS desde hace 3 años. He estado viniendo al salón durante 2 años, uso una alfombrilla pequeña. Tengo los pies muy fríos, incluso en el interior. Yo tomo la alfombrilla, la enciendo, voy a 60 grados y estoy de pie. ¿Te has cansado de estar de pie? Ya se han calentado los pies, el calor ha comenzado a recorrer el cuerpo. Tomo la alfombrilla, me siento en la silla y sí, sostengo la alfombrilla, me siento en la alfombrilla para que la espalda me calentaba. La columna vertebral, los bronquios, los riñones, ahí todo se junta. ¿Cuánto tiempo pasas por la noche? Por la noche yo tengo 4 series y son las 4 de la tarde, ¿sí? 4 horas como beber agua. En 20 años, mientras he estado relacionado con la medicina, he observado la hipertensión y la aterosclerosis. Y veo una cosa, este es el asesino más sofisticado de las personas. Los medicamentos están aumentando, las complicaciones están aumentando, la gente se enferma cada vez más a menudo de problemas vasculares. Y por ejemplo, a mí, que estoy sano, me gustaría que hoy viniera una persona con estas enfermedades y me preguntara qué hacer para no enfermarse. No voy a escuchar ninguna respuesta, la busco en mi nieto, porque cuando se trata de un problema tan serio como la aterosclerosis en los vasos, es una enfermedad que obstruye el lumen de los vasos. Es verdad, en que en ningún país del mundo hoy se trata tal enfermedad. La verdad es que en la cabeza tal enfermedad termina en accidentes cerebrovasculares, en el corazón en infartos y en las piernas en gangrenas. La verdad es que ningún medicamento farmacológico puede eliminar esta placa. La verdad es que solo los cirujanos pueden implantar nuevos vasos. En los lugares problemáticos hay otra verdad que pocos conocen. La verdad es que si podemos recuperar los capilares perdidos de la pared del vaso, liberaremos al vaso de la placa aterosclerótica. No es el colesterol el culpable de todo, como se ha creído durante 20 años o más. Son los capilares.
los que están en la culpa que el cuerpo ha perdido debido al tabaquismo, el envejecimiento, la diabetes, la acumulación de toxinas, la hipertensión, el estrés y así sucesivamente. Capilares. Se puede devolver a nuestros vasos una función adecuada de una manera muy interesante que se llama cauterización. Pero aquí es necesario conocer algunos momentos muy importantes. El efecto de la cauterización en una persona que tiene problemas con los vasos. ¿Cómo se aplica la cauterización? Hay varias leyes. Primero, en este caso, en una persona que utiliza la cauterización para mejorar la salud de sus vasos, debe entender que lo peligroso para una persona así es una temperatura baja. Y lo peligroso es la cantidad de calor. Mucho calor es lo que es perjudicial, es lo que puede hacer que el sistema cardiovascular se deje de funcionar. La alta temperatura no es peligrosa, pero primero hay que dividir la alta temperatura en pequeñas porciones, 10-15 minutos de tratamiento, es decir, durante el día 6-8 veces por 10-15 minutos. No te sobrecalientas, pero logras aplicar la cauterización para devolver los capilares a tus vasos. La recuperación, ¿qué entiendes? Ocurre después de 150 horas de cauterización. En otras palabras, acumulaste 150 horas ya. No necesitas tomar pastillas para la hipertensión, tu presión se normaliza, el dolor en el corazón desaparece, la circulación en las piernas se restablece y el flujo sanguíneo en el cerebro vuelve. 150 horas es una referencia. Cuanto más rápido se acumula, más rápido se produce la recuperación de la tataroesclerosis. La enfermedad sigue su propio curso, la cauterización la desarrollas en su propio curso. Si la velocidad a la que se desarrolla la enfermedad es mayor que su velocidad para dominar la cauterización, entonces lo más probable es que la enfermedad gane. Si practicas activamente la cauterización en tu cuerpo, entonces tienes una muy buena oportunidad de vencer esta enfermedad. ¿Cuándo? Su tasa de cauterización supera el ritmo de desarrollo de la enfermedad. Otro comentario importante. Hay un truco, la cauterización. Es más seguro cuanto más lejos esté de la cabeza y del corazón. Esto es especialmente interesante para las personas que han tenido infartos, accidentes cerebrovasculares, operaciones en el corazón, crisis hipertensivas o que tienen problemas graves en el corazón o en los vasos de la cabeza. En este caso es más seguro aplicar la cauterización más lejos del corazón y de la cabeza, en las plantas de los pies, en las espinillas, acumulando las horas necesarias para la recuperación de un problema como la aterosclerosis. Un par de preguntas pequeñas. Me gustaría abordar las preguntas que más frecuentemente hacen los usuarios de la cerámica de turmalina. La primera pregunta. Enfermedades de las venas, de las extremidades inferiores. Hay un problema como la enfermedad varicosa, hay un problema como el tromboflebitis o el síndrome posttromboflebítico, úlceras en las piernas. En el caso de las enfermedades venosas de las piernas, todo lo que se ha dicho sobre los vasos es correcto. La fluidez de la sangre debe ser buena. Para esto se utiliza la cerámica de turmalina a 45 grados. Absolutamente. Sin contraindicaciones. La cauterización. En enfermedades venosas se aplica en el caso de que no haya trombos. Si las venas están limpias, se puede ver en la ecografía de los vasos. En este caso, en la enfermedad varicosa, se puede y se debe aplicar la cauterización a 70 grados, 65 grados, 60 grados. La cauterización para las piernas en caso de enfermedad varicosa. Pero hay que notar lo siguiente. Después de haber aplicado la cauterización en tus piernas durante 1 hora, no debes sobrecargar esas piernas. Has mejorado el flujo sanguíneo en tus piernas y si solo las cargas después de eso, las venas tendrán que trabajar más. En otras palabras, cauterizaron sus piernas. Hay que descansar 1 hora. Lo mismo se aplicará al problema llamado hemorroides. Es la enfermedad varicosa, pero en el recto. Lo mismo ocurre con la cauterización y la misma recomendación. 1 hora de abstenerse de montecargas, es decir, estar en posición horizontal. Vivo en el BIF. Aquí en el BIF conocí a Nogües. Hace 3 años y medio pasé por eso, en el 97. Y Ding Shui. Y un bufón. Y he estado utilizando NoGBS durante 3 años y medio.
¿Pudiste deshacerte de eso en este tiempo? Años. Llegué con hipertensión de grado 3. Entonces la presión fue de 160/90 por la mañana y por la noche de 180/190/100. Entonces tomé 20 miligramos de verliprilo. Llegué a... Bueno, no de manera regular, ni siquiera todos los días tomo 5 miligramos. Bueno, casi no lo tomo. Mi presión es de 120/130/75 por la mañana y por la noche 160/80, a veces sobre 80. Colesterol entonces tenía, es decir, colesterol. Me hago análisis una vez al año. El colesterol ahora está sin tomar ninguna pastilla, sin tomar ninguna, disminuye. Lípidos, todos los colesterol están en el límite inferior, normas. Así que los lípidos se normalizaron por completo, así que sin pastillas. ¿Por qué hablamos de la salud de la columna vertebral? La columna empieza a doler en el momento en que una persona duerme. La gente busca la salud de su columna vertebral. Entonces, cuando ya es un poco tarde. La salud de la columna vertebral comienza por la noche, cuando le das calor a tus músculos y los discos tienen derecho a crecer. Uno de los problemas más importantes por los que los visitantes llegan a los salones Nuga Best es el problema de la columna vertebral. Cada uno tiene, y prácticamente es raro encontrar a alguien en edad adulta, ya, sobre todo en la vejez. Resulta que la mayoría de las personas sanas tienen problemas relacionados con algún tipo de trastorno en la columna vertebral. Es interesante el hecho de que, a pesar de todo el progreso de la medicina, en los últimos, 20 años, los problemas de la columna vertebral prácticamente no han disminuido, sino que han aumentado. Han aparecido nuevas operaciones en su cantidad, han aparecido nuevos medicamentos, pero aquí estamos, o como se dice en una conocida fábula, ¿qué puede ofrecer Nuga Best a la columna vertebral y cómo puede ayudar un pequeño tapete de turmalina a la columna? En la columna vertebral hay una única característica. Sin conocerla es imposible lograr la salud. La unidad estructural de la columna vertebral es el segmento vértebro-motor. 2 huesos movidos por los músculos. Están conectados por ligamentos. Y para la amortiguación hay un disco intervertebral de cartílago. Y el secreto está en esto. Hay uno. Los ligamentos y los músculos necesitan carga para su salud. El disco para la salud debe estar descargado. Y el problema es este. Tengo dolor de espalda, por ejemplo, el caso más simple, la escoliosis en un niño. La escoliosis es un problema de discos dañados. Y en algún lugar la columna vertebral ya se ha curvado en forma de arco. ¿Cómo tratar una columna así? Normalmente se recomienda masajes y ejercicios de fisioterapia. La fisioterapia para el disco en realidad no tiene ningún efecto porque cualquier carga para el disco es negativa, mala, mortal. El disco se deteriora con cualquier carga. Se vuelve peor. Al cargarse, el amortiguador se desgasta. El disco necesita la primera parte de su salud. Esto está para permitir que se recupere. La recuperación es un problema en realidad de los cartílagos y de los discos, no de que se desgasten. Que los discos y los cartílagos se desgasten es absolutamente normal, es fisiológico, es natural, así lo creó Dios, para que estos amortiguadores se desgasten durante el movimiento. El problema está en cómo se recuperan. Pero los discos solo pueden recuperarse por la noche, ya que durante el día la persona suele estar activa, se mueve, trabaja, se sienta, está de pie, camina. La recuperación, por la noche. Esta es la primera tarea sin la cual no se puede poner en orden la columna vertebral. Si quería recuperarme de la osteoporosis, necesitaba poner peso sobre mis huesos. Solo podré cargar cuando tenga un disco sano. Si quiero entrenar mis músculos, nuevamente tengo que cargar mi columna vertebral. Pero podré cargar solo cuando tenga un disco sano. Los ligamentos son lo mismo, hay que entrenarlos. Y para eso se necesita un disco sano. Toda salud en la columna comienza con la salud del disco. La salud del disco comienza por la noche y no durante el día cuando la gente va al médico.
Por eso, ir al médico durante el día es inútil desde el principio. Vas al médico durante el día, pero el disco necesita sanarse. Por la noche. ¿Quién va a sanar personalmente mi columna vertebral? Yo me sano. ¿De qué manera eso no permite que el disco se recupere por la noche? La respuesta es muy simple. Músculos tensos, sobrecarga, sobreenfriamiento, lesiones, inflamaciones, lo que lleva a los músculos a un estado de espasmo y no permite que el disco se recupere por la noche. La respuesta, en este caso, es una pequeña cerámica de turmalina de la empresa Nuga Medical, por ejemplo. ¿Qué le aporta al disco? Trabajo en una oficina de 6 a 5 horas. Estoy sentado, ya sea al volante o trabajando físicamente. De todos modos, mi columna vertebral se cansa por la tarde. La causa de esto son los músculos que están en estado de espasmo. Todo lo que necesito para empezar es relajarme. Músculos. Por la noche, en casa, puedo hacer esto con la ayuda de esta pequeña cerámica de turmalina. La temperatura que se utiliza para esto es de 50 grados y más, hasta 70 grados incluidos. Se puede estar toda la noche en la alfombra de turmalina. La alfombra de turmalina relaja al calentar los músculos. Y lo segundo que hace es mejorar el flujo sanguíneo en el propio segmento. El flujo sanguíneo mejorado conduce a un mejor crecimiento del disco, a la recuperación del disco. Esto es necesario tanto en el caso de la discopatía como para un buen crecimiento del disco por la noche, así como en el caso de la escoliosis, la protrusión y las hernias discales. Sin una buena recuperación del disco por la noche, el problema en la columna vertebral no se resuelve. La noche debe ser utilizada para la recuperación del disco en la columna vertebral. Volvamos al masaje. ¿Cuánto tiempo es necesario para hacer este masaje? ¿Cuánto tiempo es necesario para liberar los discos de la columna vertebral de la presión, relajando los músculos? Tomamos la primera etapa del sufrimiento del segmento de la columna vertebral. Es un espasmo muscular. En este caso, el masaje de relajación muscular debe aplicarse durante 2 a 4 semanas.